El archivo es un PDF que se llama Finite State Machine. Ahí está. Máquinas de estados finitas. Para que entiendan un poco para qué nos van a servir estas máquinas de estado. De hecho, las máquinas de estado son una metodología de programación. Nos permiten realizar operaciones cuando necesitamos un proceso que es secuencial. Sabemos que en el FPGA las operaciones se realizan de manera paralela. Entonces eso complica un poco cuando nosotros tenemos una cuestión secuencial. Hasta el momento ustedes lo que han trabajado es procesos que están trabajando todos al mismo tiempo y solamente están haciendo comparaciones. Comparaciones de si un valor llegó a una referencia o no, o dependiendo de si la entrada es un valor u otro para que genere un valor de salida. Asimismo, asignaciones directas, que lo que hacen es en función de una ecuación de álgebra de Boole, nos permiten generar una señal de salida. Entonces, pero hasta el momento no hemos tenido un trabajo como tal que sea secuencial. Ejemplo, un semáforo. Un semáforo sabemos que tiene una secuencia bien definida. Anteriormente vimos el ejemplo de un semáforo donde ustedes, mediante tablas de verdad y posiblemente mapas de Carnot, podían realizar ahí la ecuación del álgebra de Boole. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un caso donde nada más tenemos ya la secuencia bien definida? Y esa secuencia no dependiera de una variación de entradas, sino fuera una secuencia meramente. Un ejemplo muy claro pudiera ser un motor a pasos. Un motor a pasos, para poder controlarlo, nosotros mandamos una secuencia que no es en función de una entrada, es simplemente una señal de salida que se está mandando continuamente. Entonces, en ese caso, esa secuencia, ¿cómo la podríamos meter? Podríamos armar una tabla de verdad en función de las entradas y meter un contador. Pero para mandar una secuencia nada más finita es un exceso de recursos cuando nosotros podemos utilizar esta metodología que se llama máquinas de estados. Entonces, las máquinas de estados es una forma de obligar a que la programación en paralelo se ejecute de manera secuencial. Entonces, estas máquinas se dividen en dos tipos, síncronas y asíncronas. Recuerden que el término síncrono o asíncrono depende de que exista una función, una variable que marque una señal de reloj, una base de tiempo. Entonces, síncronas necesitan la intervención de un pulso de reloj, asíncronas no necesariamente. ¿Sí? Las máquinas de estado se representan en un sistema en conjunto de estados, por eso se les llama así. Transiciones, que son los efectos que producen de que cambien de un estado a otro, que dependen de las entradas, pero esas entradas no necesariamente tienen que ser una señal de tipo vector. Entonces, hay que entender que las máquinas de estados consideran que nosotros podemos tener un estado presente y un estado futuro, similar a cuando hacemos una variable que valga lo que ya valía anteriormente, más algo. Entonces, esos estados, justamente, son lo que nosotros, por ejemplo, si estamos en este momento, es lo que llamamos el estado presente, y esto es lo que le llamamos el estado siguiente. Recuerdan que el contador justamente de la base de tiempo manejaba eso. El estado siguiente va a ser igual al presente más 1. Esto es una metodología similar a la máquina de estados. Nosotros estamos aquí y nos vamos a mover acá, dependiendo de una entrada, donde esa entrada, si es una máquina síncrona, puede ser nada más un pulso de reloj. Nosotros le podemos decir que cada vez que llegue una señal de reloj, cambie de estado de manera automática. La principal ventaja es que en estas máquinas de estado nosotros podemos también definir no solo que evolucione de manera secuencial, sino que evolucione en función de si la entrada vale 1 o vale 2, por ejemplo. Podemos decirle que el siguiente estado sea uno u otro, o si el estado no hubiera un cambio, se queda en ese mismo. Entonces vean que son como tipo if-else, ¿no? Que era algo que ya también nos estaba haciendo falta para poder desarrollar nuestros códigos. Esos if-else es dependiendo de qué caso estamos teniendo. Esto puede ser un switch case. Un switch case donde dependiendo de si S es igual a 0, bueno, cuando S es igual a 0, entonces el estado siguiente sería el estado actual. Cuando S sea 1, el estado siguiente sería el estado actual más
1, por ejemplo. O cuando el estado sea 2, cuando ese sea 2, el estado siguiente sería QP más 2. Entonces nosotros ya podemos hacer una asignación de esa manera, que no es otra cosa que ya hemos manejado, sin embargo lo podemos representar un poco más, como les repito, de manera secuencial. Ahora bien, estos diagramas los podemos realizar en Active para que nos produzca el código, pero también es como los diagramas de flujo que realizaban en programación para poder saber cómo están desarrollando el algoritmo. Las máquinas se separan principalmente en dos tipos, máquinas Moore y máquinas Mealy. Tienen mucha similitud, solamente varían en ciertas cosas. En las máquinas Moore lo que hay que tener en cuenta es que son salidas independientes de las entradas. Es decir, los cambios de estado no son más que para poder leer las entradas y evolucionar la máquina de estados, pero las salidas se establecen dependiendo del estado. El estado es el que va a marcar qué salidas debo de tener, no si la entrada cambia o no. La transición se genera por la entrada, pero el estado solamente me marca las salidas que debo de establecer. Entonces, las salidas se producen efectivamente desde dentro del estado de la máquina. O sea, si estoy en el estado 2, la salida vale tanto. Si estoy en el estado 3, la salida vale tanto. ¿Cómo llegué a tal estado? Es dependiendo de la entrada. Aquí está. Por ejemplo, en tal estado, la salida va a ser una variable Q, una variable R. En tal estado, la salida va a ser la variable X y la variable Y. Pero para poder saber si me quedo en un estado o me voy a otro, es donde leo las entradas. ¿Puedo leer más de una entrada para saber si me quedo en ese estado o me voy a otro? Esa es la cuestión de la máquina Moore. En el caso de la máquina Mealy, las salidas pueden ser determinadas por el estado presente solamente o por el estado presente y las entradas presentes. Es decir, gráficamente sería algo así. Ante una entrada, la salida es la que cambia y el estado puede evolucionar de manera automática, no necesariamente por una entrada. La diferencia se marca un poco más con este ejemplo. Por ejemplo, quiero hacer la detección de la secuencia 1-0. Yo solamente tengo un cable. Solo tengo un cable y quiero detectar que llegó un 1 e inmediatamente después llegó un 0. Por eso dice secuencia 1-0. En la máquina Moore, lo que tendríamos sería algo así. Estamos en un estado que le llamamos 0. La salida me va a establecer si ya detecté la secuencia o no. En el estado 0 estoy esperando que ese cable, vamos a que pensemos que esta es la entrada y esta es la salida. Entonces, tengo un cable que me está mandando un 0, lógico, se está quedando en ese estado. Y la salida, por ende, es 0. Cuando en el cable de entrada yo detecte un cambio que es ahora un 1, en ese momento la máquina evoluciona. Se va al siguiente estado. ¿Sí? Pero cuando yo detecto un 1, entonces ese 1 se debe de mantener un lapso de tiempo. Recuerden que al ser paralelo, el tiempo que dura esta pulsación es infinito. Entonces lo que estamos haciendo es que detectamos un flanco, pero más que el flanco detectamos que se sostiene el 1, por eso se está quedando aquí. Y la salida sigue siendo 0. Todavía no detecto la secuencia 1-0. Mientras ese 1 exista, se queda en ese estado y hasta que ese 1 cambie a un valor 0, entonces ahora sí le decimos que pase al siguiente estado, donde la salida ya le dice 1. Quiere decir, ya detectamos la secuencia 1-0. ¿Ok? Estando en ese estado,
Si el pulso se sigue sosteniendo en un cero lógico, entonces lo obliga a que regrese a este estado de manera inmediata y que se quede aquí mientras no se detecte otra vez un 1. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo detecto un 1, cambia a 0, pero inmediatamente después detecto un 1, regresaría a este caso? ¿Ok? El gráfico de la máquina de estados nos permite hacer esa cuestión de manera secuencial para producir una salida secuencial o para detectar una entrada secuencial. Un ejemplo de una entrada secuencial, ¿cuál sería? El RC232. El RC232 opera de una manera donde yo debo detectar un bit de start, 8 bits de datos y un bit de stop. Entonces, eso es una entrada secuencial en el receptor. En el transmisor es una salida secuencial porque igual es un protocolo donde yo mando un bit de start, mando 8 bits de datos y luego mando un bit de stop. Entonces, es para esos casos donde las máquinas de estado nos pueden servir considerablemente. Ahora, repito, esto es una máquina Moore. La máquina Moore nos dice que la salida depende del estado en el que se encuentre. La salida solamente nos sirve para decir cuánto vale la salida. El estado nos sirve para decir cuánto vale la salida. Aquí está un ejemplo, más o menos, por ejemplo, cuando la entrada sea 0, la salida vale tanto. Si X vale 1, entonces el estado siguiente es el estado 1. Si no, te quedas en el estado actual. Cuando estamos en el estado 1, la salida vale tanto. Si X vale 1, te quedas en el estado actual. Y si no, te vas al siguiente estado. ¿Ya vieron? La máquina Mealy, quedamos que las salidas dependen directamente de la entrada. Los estados solo nos sirven para conocer la transición que vamos a tener. En este caso, las máquinas Mealy, al tener esa versatilidad, siempre son más reducidas, son más compactas. Aquí lo que tenemos es el estado 0, y el estado 0 lo que nos dice es, quédate aquí mientras la entrada sea 0. Cuando la entrada es 0, la salida sigue siendo 0. Cuando nosotros detectamos un 1, le decimos que avance al siguiente estado, pero la entrada al ser 1, la salida de todos modos sigue siendo 0. Mientras sigamos detectando ese 1, te quedas en este estado y la salida sigue siendo 0. Pero ya cuando estamos en el estado 1 y la entrada es 0, en ese momento mandas la salida a 1 y le dices que evolucione al siguiente estado, que es el estado de inicio. Podría ser algo similar, pero quiero que noten la programación. La programación es diferente. Cuando el estado es 0, si detectamos un 1, entonces te vas a ir al siguiente estado y la salida sigue siendo 0. Si no, te quedas en el estado actual y la salida sigue siendo 0. En el estado 1, la normativa cambia. Si detectas un 1, te quedas en este estado y la salida es 0. Si no, aquí me equivoqué, este debería ser un 1. ¿Por qué? Porque ya le estamos diciendo que aquí se debería de mover al siguiente estado, que sería el 0. Vamos a corregirlo. De hecho, creo que en el archivo que está en su Dropbox sí está corregido. Déjenme ver. Sí, aquí está. Aquí está. En el archivo que tienen en Dropbox sí está corregido. Si llegara a ser 0, le dices que el estado se quede, que se vaya al 0 más bien,
y que la salida sea 1. No, no está corregido. Disculpen, de una vez se los cambio. Y este ya valdría 1. Listo. Entonces, repito, si nosotros quisiéramos hacer la secuencia del motor a pasos, que de hecho es la práctica que van a hacer posteriormente, ¿cómo lo podríamos hacer? Las máquinas de estados nos va a servir considerablemente para saber cómo lo hacemos evolucionar. Vamos a empezar a ver esa parte. Sabemos que la secuencia del motor tiene que ser 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Esto va a ser la salida. Vamos a llamarle precisamente vector. Y es un vector de 4 posiciones, 4 bits. ¿Sí? Entonces yo podría tener esto en diferentes estados. Cada uno de estos valores de vector lo puedo tener en cada estado. Yo podría tener un estado inicial, el estado 0, donde mi vector va a valer 0, 0, 0, 0. Y se va a quedar ahí mientras algo suceda. Yo puedo decir, por ejemplo, un habilitador. El habilitador es el que me va a permitir decir, cuando yo lo active, en ese momento ya la secuencia empieza a correr. Mientras yo no lo active, el motor se queda quieto. Entonces, aquí es mientras h valga 0, y si yo hago que h valga 1, en ese momento se va al estado 1. Y en el estado 1 empezamos a generar la salida de secuencia. 0, 0, 0, 1. Ahora, ya no importa si el habilitador está activo o no. Simplemente se va a quedar ahí mediante una condición. Una condición que lo que hace es que cada vez que llegue un pulso, que definiría cada cuánto vamos a permitir que avance al siguiente estado. Generalmente eso es el reloj. ¿Ok? Entonces, si nosotros le decimos que el reloj o un pulso, como quieran, dependiendo de si lo sacan de la base de tiempo, si P es igual a 1 o es igual a 0. Nosotros queremos que evolucione cada vez que llegue el pulso, ¿no? Entonces, si P es igual a 0, que se quede ahí. Si P es igual a 1, le podemos decir que avance a un siguiente estado, que cambie la salida. Pero ojo, recuerden, el pulso puede durar un lapso de tiempo muy grande. Entonces, lo que podemos hacer aquí es también lo mismo que vimos en el ejemplo del PDF. Yo le puedo decir que evolucione nada más a otro estado para decirle que se quede ahí mientras el pulso siga siendo 1. ¿Por qué? Porque si no va a evolucionar continuamente en muchas ocasiones. O sea, va a ser como cuando ustedes presionaban el botón y detectaban varias veces que se estaba presionando, cuando en realidad era lo contrario. Pero en este caso, este pulso dura un lapso de tiempo muy grande. Entonces le podemos decir, si se presiona P, pasas al siguiente estado, pero en el siguiente estado te vas a quedar ahí mientras P sea igual a 1. Y quizá entonces tal vez todavía no cambiar la salida y mantenerla un tiempo hasta que P sea 0. Es decir, que ya bajó el pulso. En ese momento podemos poner otro estado y tal vez la salida sigue siendo la misma y se va a quedar aquí mientras el pulso esté en 0, pero ahora sí ya le puedo decir que cuando detecte otro pulso, se vaya a otro estado
Y en ese estado es donde puedo hacer el cambio del vector. Y misma dinámica, se queda en ese estado mientras el pulso sea 1. Y va a pasar hasta el siguiente estado, hasta que el pulso sea 0. Entonces aquí lo que estamos haciendo es eso, ya estamos haciendo que la máquina evolucione en función de cómo nosotros queremos que avance. ¿Sale? ¿Cómo lo podríamos representar en codificación? Esto es muy sencillo. Vámonos al Active. Ok. Vamos a crear un nuevo diseño. Vamos a ponerle motor a pasos. Vamos a ponerle que esta es la secuencia del motor a pasos nada más. Porque entiendan una cosa, así como para lo que me van a mostrar hoy tuvieron que utilizar varias entidades, esta entidad que es la máquina de estado solamente genera la secuencia del motor a pasos, no hace que el motor a pasos se mueva totalmente. Necesitamos agregarle una base de tiempo, ¿no? No vamos a utilizar la secuencia del reloj principal. Vamos a agregar un nuevo archivo. Secuencia motor. Vamos a utilizar las librerías. Y comenzamos. Segundo. Por aquí tengo ya uno. Vamos a copiar esto. Entonces, primero, entity, secuencia motor. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Is, port, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma, y le ponemos en entity. O le ponemos end, secuencia motor, que es el nombre de la entidad de todos modos. ¿Sale? Ok. Necesitamos una entrada que va a ser mi habilitador. Necesitamos un reloj. Que va a ser el que me va a decir cada que llegue el pulso. O vamos a ponerle como le pusimos, pulso. P. Que es una entrada de tipo Standard Logic también. Necesitamos un reset definitivamente, porque el reset es el que nos va a permitir que yo reinicie mi secuencia para cualquier situación. Siempre es importante que tengamos ese reset. ¿Algo más? Pues mi salida, ¿no? Pero quedamos que es un Standard Logic Vector. ¿De cuánto? 4 bits. 3 down to 0.
Ya no le pongo el punto y coma porque es mi última instrucción. Voy a copiar esto y voy a borrar todo esto. Y voy a borrar todo esto. Una arquitectura que esta vez voy a llamar FSM de mi secuencia del motor. Listo. Ahora, lo que yo quiero es justamente unas variables o unas señales que lo que me permitan es que representen mis estados, mi estado presente, mi estado futuro. Entonces yo aquí le puedo poner signal QP, QN, que van a ser de tipo Standard Logic, vector, porque van a representar estados. ¿Cuántos estados necesito? ¿Dos? Serían los 4 estados, ¿no? 3 down to 0. Ahora, al ser 4 estados, podría yo manejar nada más un caso donde tenga 2 bits, porque con 2 bits puedo representar 4 casos, ¿no? O puedo ponerle, eso ya es decisión de ustedes. Pero, por ejemplo, si tengo 15 casos, no me conviene poner un vector de 15 bits, sino nada más 4 bits. Pues ahorita vamos a dejarlo así. Y yo pongo un proceso que le llame secuencia. Process. Y nada más que va a ser sensible a QP is begin end process secuencia. Y dentro lo único que voy a poner es un switch case. ¿Se acuerdan cómo es? QP es lo que estamos leyendo. La lista de sensitividad les pusimos que es QP. Entonces, ¿qué es QP? ¿Qué más? ¿Sí es así? ¿Bueno? Falta un is, ¿no? Exacto. ¿Qué es QP? Is. Ahora sí. When QP valga 00, ¿qué le estamos diciendo? Que la salida V sea todo 0. Cuando sea 01, la salida va a ser 0001. Y vamos a empezar a copiar esto. Cuando esté en el segundo caso, cambia la salida. Cuando esté en el tercer caso, cuando esté en el cuarto caso, y aquí sí me falta, ¿no? Entonces un vector, un bit, perdón. Me equivoqué, es 2. 2 down to 0. ¿Sí? Esa es una forma. Yo le estoy diciendo cuál va a ser el valor de salida mediante cada caso. ¿Cómo evoluciona la máquina de estados? Necesitaríamos otro proceso que lo que esté haciendo es que cada vez que llegue un pulso, la cuenta esté aumentando.
y le esté diciendo, cuando llegue el pulso, le sumas más 1. Cuando llegue el pulso, le sumas más 1. Cuando llegue el pulso, le sumas más 1. Y así sucesivamente. ¿No? Similar a lo que teníamos en la base de tiempo. Cuando llega un pulso, actualiza los estados y cada vez que dependa de un estado, le dice súmale más 1. Esa es una forma. ¿No? Este proceso que está acá abajo, recuerden que ya está haciendo ese trabajo. Cada vez que detecta un pulso del reloj y es 1, actualiza los estados. Ese proceso ya existe. Nos faltaría un caso donde nosotros le estemos diciendo que sume más 1, más 1, más 1, más 1. ¿Sí entienden más o menos? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la otra manera? La otra manera, fíjense lo que voy a hacer. Voy a cambiar esto. Antes de que se me pase, necesito cerrar aquí el end case. Y aquí es donde voy a poner. Si h es igual a 1, entonces Qn ya no sería necesario, perdón. Qn sería el siguiente estado. Si no, Qn se queda en el estado 0. ¿Ah? Y en el estado 1, simplemente le dice que se vaya al 2 de manera automática, ya sin ninguna regla. En el 2 le dice que se vaya al 3. En este le dice que se vaya al 4. En el 4 le dice que se regrese al 0 tal vez. Y me faltó el when others. Cualquier otra situación que exista le dice que se regrese al estado 0. Listo. Y dicen, profe, ¿y ahí cómo se va a mover? Bueno, pues simplemente, debido a la estructura que acabo de poner, aquí está ya la secuencia, ¿no? Aquí está la secuencia, en los estados presentes y actuales. Simplemente le digo que V valga lo que vale QP. Y ya. Eso es a lo que me refiero con que una máquina de estados es más sencilla porque ya es un proceso secuencial. Hacer más procesos es lo que complica la vida. Yo el proceso secuencial ya lo puedo obligar a que automáticamente cada vez que llegue un pulso, pues mande la señal de salida. Pero esos estados pueden ser simplemente asignados a la salida que yo deseo y se acabó. Entonces aquí, bueno, aquí más bien me faltó. En el estado... sí. Qn va a valer 1, 2, 3 y 4. Siempre va a valer esos valores.
cuando H empiece a operar. E inclusive todavía puedo poner un control más porque en el estado 4, o sea, cuando yo le diga vete al estado 4, llega al estado 4, aquí puedo poner otro if else también que le diga si vuelve a repetir el ciclo o no. Y esa forma de repetirlo pues puede estar controlada por este if. Si H sigue siendo 1, entonces ¿sabes qué? Te regresas a este estado. Si no, te vas al estado 0. Entonces así ya si yo dejo el habilitador activo, solito se va a estar quedando ciclado. Si bajo el habilitador, va a regresar a un estado donde está otra vez esperando a que ese habilitador funcione. Como yo tengo otros posibles casos que obviamente pues no voy a manipular propiamente, pero sí pudiera llegar a pasar, pues siempre es bueno que esté el Win-Overs. ¿Sí entendieron lo que hice aquí? Ahí está. ¿Quién va a hacer que cambie de estado? El pulso que llega acá de reloj. No puse la entrada de reloj, me falta poner eso, pero es este. Acá. ¿Sí se entendió o no? Es que en el primer when falta un bit, ¿no, profe? Sí. Aquí, gracias. Recuerden que ahí lo que me está marcando es que no puse un 1 lógico, puse un 1 como si fuera un valor numérico. Por eso lo tengo que poner entre comillas simples. Porque H es una entrada que va a detectar un 1 lógico o un 0 lógico. Entonces vamos a simularlo. Vamos a ponerle que H sea un pulso que va a valer 1 a los 20 nanosegundos. Y ahí se va a quedar. Y bueno, tal vez va a regresar a 0 a los 150 nanosegundos. El reloj. El reloj, la idea es que ahorita voy a utilizar el reloj de 50 MHz, pero ustedes ese reloj realmente lo van a alimentar no del reloj de 50, sino de su base de tiempo, ¿no? La base de tiempo es la que va a controlar ese pulso cada segundo, cada medio segundo. Y el reset, vamos a ponerle un valor forzado de 0. Sí lo tengo de 0. Pero entonces tiene que ver para que no se esté reiniciando cada rato. Ok, entonces corremos la simulación. Ahí está. No está avanzando todavía. El habilitador ya está activo. Nos dice que QP se quedó en el estado 0. Cada vez que llega el pulso de reloj no está evolucionando. Cada vez que llegaría ese pulso, debería de estar avanzando al siguiente estado, al que nosotros le pusimos aquí. A ver, díganme qué está pasando. Aquí está ya el combinacional que dice, si el reset vale 0, entonces QP se tiene que quedar en 0. El reset está claro que está en 1. No debería de estar modificando eso, ¿cierto? Ok. Cada vez que llega un evento de reloj y el evento es 1, QP va a valer QN. Estamos leyendo cuánto vale QP, porque dependiendo de si QP vale 0,
H vale, y si vale 1, se va al siguiente estado, y si no, se queda en ese estado. Estamos modificando QN. Queda claro que el estado QP está en 0. Ahorita está en 0. Y el habilitador ya está activo. Le debería decir que se vaya al siguiente estado, ¿no? Pero al parecer no lo está haciendo. Y otra cosa, ¿se fijaron que al inicio de la simulación QP aparece ese símbolo de U, que es indeterminado? Porque no inicialicé las variables, bueno, las señales. Acuérdense que las señales sí las puede inicializar. Ahí está. Ya ahora sí, desde un principio me marcó 0. Ok, pero ya está el habilitador, ya vale 1. El detalle es no está evolucionando. Aquí teóricamente ya me debí de haber puesto que QN debería de ser 1. Y pues no lo está haciendo. Sabemos que está en el estado 0 porque QP está en el estado vale 0. ¿Por qué? Ahí está la declaración. Si H vale 1, te vas al siguiente estado. Si no, te quedas en el estado actual. ¿Qué está pasando ahí? ¿No faltaría leer los pulsos? ¿Cuáles? O sea, bueno, el reloj, o sea, porque ahí solo está leyendo la H, ¿no? Por eso se queda como en un solo estado. No te entiendo, a ver cómo. Sí, o sea, es que ya ve que cambió el reloj por el pulso, ¿no? Arriba, Ujú. en las declaraciones. Pero Sí, ahí donde sabemos como cuando sube o baja el reloj. acá en el otro proceso. Ah, sí, sí, sí. Estoy leyendo H, de hecho tú acabas de mencionar algo, estoy leyendo H. ¿Qué se pone aquí adentro de este paréntesis? ¿Ok? Recuerden que todas las señales, entradas que le estemos leyendo y que afecten la condición del proceso, deben de estar dentro de la lista de sensitividad. Nada más. ¿Sale? Son errores muy pequeñitos que normalmente, pues sí, no los vemos, pero ahí están. Entonces, ya cuando nosotros, voy a simular un poquito más, ahí está. Entonces, ya cuando nosotros mandamos el habilitador en alto, QP, que es este, en ese momento le dice que QN va a valer 1. Ahí está. Hasta que llegue el siguiente pulso del reloj, entonces se actualiza y asigna el valor de QN a QP, y por ende, ya QP, estando en el valor 1, en el estado 1, le dice automáticamente, vete al 2. Y está haciendo eso, se va al 2, y cuando llega el otro pulso se va al 4,
y la salida de mi vector, como es lo mismo que está valiendo el valor del estado actual, le dice vale 0, vale 1, 2, 4, 8, y ya no regresa al estado 0. No, sino que como el habilitador sigue en alto, le dice 1, 2, 4, 8. Una vez que el habilitador se baja, vean cómo la secuencia ya obliga que la salida otra vez sea 0. Mientras el habilitador esté en alto, lo está obligando a que siempre ejecute la secuencia, mínimo hasta terminarla, y de ahí, cuando el habilitador ya está en bajo, le dice ahora sí, vete al estado 0. ¿Sale? Y eso lo va a estar haciendo, pues ahorita que ya el habilitador está en bajo, la salida sigue siendo 0 siempre. Hizo 2 secuencias completas antes de que se bajara el habilitador y después de ahí ya se quedó en 0. Si yo volviera a habilitar H, vamos a ponerle un valor de 1. Entonces empieza a hacer otra vez la secuencia y está mandando la secuencia 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. Vuelvo a bajar el habilitador. Y entonces ya deja de mandar la secuencia. ¿Ok? Entonces, el caso de esta máquina de estado es un poco más sencillo porque simplemente estando en el estado 0, lo único que estamos esperando es que el habilitador cambie de estado. Y aquí la salida pues es 0, 0, 0, 0. Estando en el estado 1, lo único que estamos verificando es que el reloj o el pulso que va a llegar de la base de tiempo sea 0 y va a cambiar si y solo si hay un evento y es 1. O sea, detecta el flanco de subida. Al detectar el flanco de subida, automáticamente pasa al siguiente estado. Y lo único que estamos haciendo es que cada estado manda directamente la salida. ¿Sale? Este es el estado 0, este es el estado 1, este es el estado 2. Pero esto lo estamos haciendo en otro proceso. Entonces, por lo tanto, pues ya ni siquiera estamos utilizando una conmutación. Lo estamos mandando directamente. Del estado 1 te pasas al 2. Del estado 2 te pasas al 4. Del 4 te pasas al 8. ¿Se fijan? Del 2 te pasas al 4. Y en el 4 la salida pues es... Del 4 te pasas al 8. Por sí solito. Y del 8, ahora sí, estando en el 8 preguntas si H vale 1, te pasas automáticamente a este. Si H vale 0, te pasas al 0. Eso es lo que tenemos. Este gráfico de máquina de estado es lo que tenemos en esa codificación, en esto. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Copiaron el código? ¿No? Ok. Lo que les interesa principalmente es esto. Esto. Cópienlo, pruébenlo
O si quieren, ahorita sáquenle una captura de pantalla. ¿Listo? Fíjense bien, ¿qué van a hacer ustedes? Su práctica, como todo en la vida, es más complicada. Eso hace que si yo uno esta entidad que le llamamos secuencia motor, que tengo un reloj, tengo un reset que está negado, tengo un habilitador, pues yo nada más necesitaría una base de tiempo para que la salida esté conectada aquí. El habilitador puede ser el mismo habilitador de la base de tiempo y el reset puede ser el mismo reset de la base de tiempo, ¿no? Y este sí lo conectamos al reloj de 50 MHz. ¿No? Eso sería lo más sencillo. Y eso produciría que mi motor, cada vez que yo sube el switch, empiece a moverse en un sentido. Ok. Lo que quiero... ¿Entendieron ese diagrama? Sale. Lo que quiero a la salida es sí, un vector que mueva un motor a pasos. Pero a la entrada, lo que quiero es un switch habilitador, un switch para que vaya hacia la derecha y otro para que vaya hacia la izquierda. Entonces, ¿ahí qué necesitaría? Definitivamente van a necesitar... Ah, bueno, espérenme, si es cierto, me faltaba ese dato. Y van a tener velocidad 1 y velocidad 2. Una velocidad baja y una velocidad alta. Entonces, primero que nada necesitarán dos bases de tiempo. Una que controle la velocidad baja y otra que controle la velocidad alta. Pero ojo, estas dos por sí solitas generan ya una salida. No, los switches no van a controlar el valor que ustedes le den a la base de tiempo. O tal vez sí, depende de cómo lo estructuren. Necesitan poner aquí un multiplexor. ¿Qué es un multiplexor? Un switch case nada más. El switch case lo único que haría sería case. Si estos dos los ponen como vector, case 0, 0, perdón, case V, el vector de velocidad. Cuando sea 0, 0, pues ya, esta salida que será pulso, quizá. Pulso va a valer, la salida de BDT1, ¿no? ¿Ya entendieron? O sea, nada más seleccionan cuál es la que se va a este valor en función de estos dos switches. Y eso lo hacen con un case, nada más. Y bueno, ese pulso dependerá en gran medida de dos secuencias, secuencia derecha, secuencia izquierda. Ambas entidades operan como lo que acabamos de hacer, solamente que una va en un sentido de la secuencia y el otro va en otro sentido de la secuencia. Eso es todo. Y otro switch, otro multiplexor, que precisamente sea el que mande la señal acá. Las secuencias se pueden ir aquí directamente
pero quien define cuál de las dos secuencias se manda sería estos. Y obviamente pulso entraría a ambas secuencias. Y las dos pueden estar operando, pero al final del día el multiplexor es el que va a decidir qué secuencia le manda al motor. ¿Sale? Acabamos de hacer esta. Esta es muy similar, la segunda. La secuencia nada más es al revés. Las bases de tiempo ya las saben hacer. Esto lo pueden declarar. A ver, denme un segundito, permítanme. Ya, perdón. Entonces, y ya saben también cómo unir entidades, que es lo que me van a mostrar el día de hoy. Les decía que estos dos casos, estos dos los pueden declarar dentro de donde declaran la unión de las entidades. Por ejemplo, denme un segundo, voy a dejar de compartir esta pantalla. Ahí voy. ¿Se acuerdan que esto fue lo que vimos la semana pasada de cómo unir entidades? Bueno, imagínense que aquí yo tuviera pulso 1 y pulso 2. Entonces, yo puedo agarrar esto, ponerlo aquí. A esta ponerle que en lugar de que cuente hasta 49 millones, que cuente hasta 24.999.000, ¿no? O sea, la mitad. Esta es una base de tiempo de 1 segundo, esta es una base de tiempo de medio segundo. Y esta lo que manda es pulso 1 y esta lo que manda es pulso 2. Y como el contador lo que recibe es un pulso, y aquí nada más le pongo un multiplexor 1, process, en función de un vector de entrada, que serían esos switches de derecha a izquierda, o velocidad 1, velocidad 2, is y sube, y ya le ponemos when, no sé, el vector sea 0,1, pulso va a ser igual a pulso 1. Cuando sea el otro caso, pulso va a ser igual a pulso 2. Entonces, como esto, recuerden, se está ejecutando al mismo tiempo, estas dos señales de salida se van a producir y el multiplexor le va a asignar a pulso un valor dependiendo de cuál sea el que yo decida. Y el que está aquí al contador es el que le va a llegar. Pueden hacer una prueba. Este código tal cual así puede funcionar. Ya nada más aquí faltaría que ustedes agreguen un vector. ¿Sale? Profe, ¿no sería bueno? Bueno, es que me contaron de que luego, o sea, si no pones subsocopladores cuando utilizas como motores así, salidas,
como puede ser que se te queme la FPGA. Bueno, si se Ok. Si conectan el motor a pasos directamente a la FPGA, sí, se va a quemar. Entonces ahí la recomendación es que utilicen un circuito, puede ser un ULN 2003. Gracias. Entonces, esto que está aquí es el multiplexor que les estoy platicando acá. Ese multiplexor lo pueden declarar dentro de donde hacen la unión de entidades. Y vean bien que entonces su práctica es solamente crear la otra secuencia que vaya hacia la izquierda y unir las entidades porque ya tienen las bases de tiempo. Ya vieron que yo no tuve que crear otra base de tiempo, solamente dentro de la declaración del mapeo le puse ahí otro valor y fue todo. ¿Sí entendieron esa parte o no? ¿O queda alguna duda? ¿Qué van a hacer? Lo van a hacer por partes. Esta práctica, esta tal cual, la del motor a pasos, me la van a entregar dentro de 15 días virtual. Dentro de 8 días, lo que me van a entregar es algo más sencillo. Quiero que hagan esto que acabo de hacer. Quiero que su contador, que ahorita me van a entregar, solamente tenga 2 velocidades. Que es esto que acabo de hacer. Eso me lo van a entregar dentro de 8 días. ¿Sale? Profe, con 2 velocidades se refiere a que, por ejemplo, cuente más rápido o más lento. Sí, de hecho es lo que acabo de hacer, ¿no? O sea, creé 2 bases de tiempo basándome en la misma entidad, no tuve que hacer otra. Solo le corregí aquí este valor. Entonces esta base de tiempo pulso 2 se va a mandar a medio segundo y pulso 1 se va a mandar a un segundo. Con este multiplexor lo que hice es que el contador va a recibir una base de tiempo en función de otro vector de entrada. ¿Sale? Eso es lo que quiero que implemente para la siguiente semana. Y para dentro de 15 días me van a mostrar ya el motor a pasos funcionando con 2 velocidades y que vaya hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí, profe, por ejemplo, entonces en la FPGA, bueno, para conectar el motor a pasos, se utilizarían las salidas que, bueno, se encuentran, por ejemplo, en esta hasta arriba. Sí. Ok. Sí, sí. Sí, es que tiene dudas. Ok, gracias. ¿Sí queda claro entonces qué tienen que realizar? Perfecto. Les hago sus grupos. Y ahorita en un momento. Sí, adelante. A ver, Alexis con Jesús Eduardo. Y ¿dónde está? Todavía no me sé los nombres. Marco, no se duerma. Estamos con Tinajeras Rosas, profe. Juan Carlos. Ok. Ya le di acceso, Dan. Ok. Marco. Marco Ruiz. Sí. ¿Con quién estoy? Sí. Con Jaime Gasca y con Eduardo Cervantes. Carlos Jair. Con Eric de la Brena, profe. ¿Y Dan?
Ok. Bueno, Dan, tú te quedas aquí en la sesión principal. Bueno, te mando a la sala 4, ya está creada de todos modos. Listo. 10 minutos para que preparen el circuito y ahorita paso a revisarles.